Dice la Escritura: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto dice el Espíritu Santo, porque muchos aparentan una espiritualidad, lo cual es compatible con lo que se llama religión. O sea, si alguno se cree religioso o espiritual, es lo que quiere decir. Si alguno se cree religioso, es como decir si alguno se cree espiritual. Pero dice que si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, su religión o su espiritualidad es vana. Pero la religión o la espiritualidad delante de Dios el Padre es el amor, y es el amor por el cielo. O sea, el amor al prójimo y el amor por el cielo, el amor por todo lo celestial. Y todo esto se resume en el amor por Dios por encima de todas las cosas. Porque el amor al prójimo es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero esto habla de manera general para hacer entender. El Espíritu Santo hace entender que se trata de la compasión, se trata de acordarse de la necesidad, se trata de acordarse de la tribulación del prójimo, se trata de acordarse de la misericordia. Esta es la verdadera espiritualidad. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Porque si alguno aparenta ser cristiano, si alguno aparenta ser espiritual, pero sin embargo ama las cosas de la tierra, y todo lo que tiene son proyectos para una vida temporal, y todo lo que tiene son proyectos para una estabilidad económica en la vida que se vive en la tierra, y no tiene la verdadera guianza del Espíritu Santo para hacer las obras de la eternidad, su religión o su espiritualidad es vana. Porque si el mundo está en su corazón, entonces es enemigo de Dios. Y si el mundo está en su corazón, su espiritualidad es terrenal, es animal, es carnal, es diabólica. Porque si alguno establece normas de espiritualidad, de pronto normas para asistir a los cultos de la congregación, de pronto normas de buscar a Dios, de pronto normas de aparentar ser creyente por una vestimenta, lo cual son atributos de los frutos de Dios, y no en sí la verdadera guianza del Espíritu de Dios, y no en sí la verdadera espiritualidad. Y si alguno tiene esa apariencia, porque de pronto tenga parte en las congregaciones, porque de pronto se llame ser cristiano, pero no tiene el verdadero sentir en el corazón por la necesidad que tienen las almas en el mundo, y no vive en constante búsqueda del rostro del Señor por esa necesidad para que sean salvos los que han de ser salvos, los que verdaderamente han de recibir su palabra, sino que su corazón está en el comer y el beber, en disfrutar en las cosas temporales de la tierra, y su corazón está siempre en los placeres de la vida y en el crecimiento económico, y su corazón está en la adquisición de las cosas personales que llenan la vida del hombre de vanidades. Entonces su espiritualidad es vana, y su apariencia no es más que una fachada. Su apariencia de creyente no es más que una fachada, y esa fachada se quema con el fuego de Dios. Por eso es que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, porque no se refrena su lengua de hablar vanidad. Porque según lo que se piensa, según lo que se entiende, y según lo que se vive, según lo que se desea, según lo que se busca, así se habla, y se hablan vanidades, cosas de la tierra que no edifican para nada. Y donde está el corazón del hombre, allí también, de eso también hablará su lengua. Y por eso es que el Espíritu Santo nos enseña a través de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, diciéndonos que nos apartemos de las conversaciones vanas, nos apartemos de toda palabra vana y de la falsamente llamada ciencia, porque esto no es espiritual ni puede edificar a nadie. Esto no es espiritual ni es de una mente celestial. Esto no es de una mente que es como la de Cristo, sino que esto
es de una mente terrenal, esto es de una mente que busca lo temporal, esto es de una mente que no conoce el corazón del Señor, esto es de una mente que no conoce lo eterno y que no busca lo eterno, y por eso sus conversaciones son vanas. Y no solo que sus conversaciones son vanas, sino que murmura sin temor de Dios, habla mal de los demás sin temor de Dios, habla de lo justo y lo tilda como injusto sin temor de Dios, habla desenfrenadamente sin recibir revelación de Dios acerca de las cosas, porque como no tiene relación con el Señor, como no tiene comunión con Dios, todo lo que tiene es una fachada, todo lo que tiene es una apariencia, y todo lo que tiene es un nombre. Entonces todo lo que habla sale de su propio corazón, no del de Dios, es de sí mismo, no de la revelación del Espíritu de Dios. Pero la verdadera espiritualidad delante de Dios es el amor, y es el amor al cielo, o sea, el amor al cielo, que es Dios y todo lo que Él ha prometido, y el amor al prójimo. Esta es la verdadera espiritualidad. Pero que cuando se ama a Dios verdaderamente y se ama el cielo, no se establecen normas religiosas, no se establecen esquemas religiosos, sino que se deja que el Espíritu de Dios guíe al hombre. ¿Por qué? Porque si alguno establece normas religiosas, si alguno establece normas de formas de comer, formas de vivir, formas de pronto de buscar a Dios, días específicos, horarios específicos, formas de congregarse, nunca le podrán dar libertad al Espíritu Santo para que Él guíe. Y solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero los que establecen normas espirituales, normas religiosas, y así el Espíritu Santo quedará fuera. Y esto la persona lo hace normalmente, el hombre lo hace normalmente como un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para cubrirse el mismo de todos sus pecados, para cubrirse el mismo de todas sus iniquidades, para cubrirse de toda su injusticia y ponerse allí un armazón, ponerse una máscara, y para pensar y creerse él mismo que es espiritual, para creerse él mismo que es salvo, y para excluirse él mismo de la condenación. Pero esto no puede excluir de la condenación a nadie, porque Cristo murió y resucitó para que creyendo en Él, creyendo en su sangre, entonces nosotros recibamos vida, no por obra, para que nadie se gloríe. Y ahí entonces el Señor envió su Espíritu para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y nos guíe a toda justicia, y por esa guianza entonces se ha formado un verdadero hombre espiritual. Pero cuando se hace un esquema religioso, se pasa por alto lo importante, siempre se va a pasar por alto el amor, porque el Espíritu de Dios va a guiar a toda verdad, y toda su verdad es toda su justicia, toda su verdad son todas las cosas que Él tiene como importantes, toda su verdad son todas las cosas que Él tiene como lo más clave e importante para que el creyente se enfoque en ellas, porque dice que Dios ha reservado obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo para que la cumplamos en Jesucristo. O sea que por Jesucristo Dios nos concede trabajar en las obras que Él determinó para nosotros desde antes, porque desde antes con amor eterno Él nos ha amado, con amor eterno Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación de todas las cosas. Y allí lo que el Señor quiere decir cuando dice con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Envía a Cristo y preparó obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros abundemos en esas obras, y no existe otra forma de abundar en esas obras sino por la guianza del Espíritu. Las obras que Dios preparó nadie las puede saber, nadie las puede descubrir, nadie las puede entender, solamente por el amor de Dios desarrollado en el corazón de aquel que recibe su amor en su corazón. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, si de verdad recibe el Espíritu Santo en el corazón, porque no todos los reciben, sino que multitudes reciben una apariencia porque no se han convertido verdaderamente al Señor. Pero cuando verdaderamente el Espíritu Santo entra, dice que su amor es derramado en nuestros corazones por ese Espíritu, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, y por ese amor entonces se busca a Dios, por ese amor entonces se abandona el amor por el mundo, por ese amor se abandona el amor no solo por el mundo, sino por sí mismo. Porque el amor por sí mismo es gran maldad, porque el amor por sí mismo excluye el amor a Dios. Entonces cuando
cuando el amor del Señor se va desarrollando, hace que la persona lo busque en espíritu y verdad, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, para conocerlo y para hacer las cosas que Él ha determinado, para que Él se manifieste y guíe a la persona. Y cuando esto es así, la persona no se establece proyectos, la persona no se establece normas, la persona no se establece esquemas religiosos, la persona no se establece pautas para hacerse creer el mismo o para engañarse el mismo de que es espiritual, para engañarse el mismo de que no va a condenación, para engañarse el mismo de que va a salvación, sino que la persona confía en el Señor. Esta es la confianza en Jesucristo, la confianza en que por su sangre nos envía su Espíritu para que seamos guiados por Él. Y esto no nos permite a nosotros establecer normas y pautas religiosas. Y cuando el Espíritu nos guía, Él no pasa por alto el amor y la misericordia. Él no pasa por alto el amor a Dios y al cielo por encima de todo asunto, de todas las cosas, y nunca pasa por alto el amor a los necesitados, y nunca pasa por alto el obrar en las obras que Él determinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que por Jesucristo abundemos en ella. ¿Qué quiere decir? Que Él no puede obrar religiosamente. Religiosamente obra el hombre, que se establece normas de congregarse, se establece normas de oración, pero sin embargo pasa por alto cuando alguien está necesitado porque su alma se está perdiendo al infierno, y pasa por alto cuando la persona está necesitada de una palabra de corrección, de una palabra que le enseñe, de una palabra que lo libre del error, de una palabra que lo consuele. ¿Por qué? Porque por causa del Señor de pronto ha sido allí traicionado, por causa del Señor de pronto está pasando tribulación, está pasando aflicción, y cuando una persona se establece pautas y pasa por alto estas cosas, no es más que un religioso, y la religión del tal es vana. Quiere decir que es vana, no le sirve para nada. Algo vano es algo que no sirve para nada, es algo que no le va a dar ningún buen provecho, es algo que no lo va a edificar, es algo que no lo va a salvar, es algo que no lo va a perfeccionar, ni lo va a enriquecer espiritualmente, es algo que no podrá añadir a su estatura un codo. Y por eso es que el Señor dijo que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, que baste a cada día su propio mal, y que por afanarse por el comer o por qué beber o por qué vestir, no podrá añadir a nuestra estatura un codo. Pero esto es el Señor lo habla refiriéndose a una estatura espiritual. Nadie puede añadir estatura espiritual a su estatura por afanarse en la forma esquemática de hacer las cosas, ni en la forma de buscar la vida en el cuerpo manifestando una religiosidad. ¿Cómo se logra un crecimiento espiritual? De lo cual dice el Señor que nosotros somos llamados a crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, quiere decir que debe haber un crecimiento. ¿Y cómo va a haber ese crecimiento espiritual si el Espíritu de Dios no guía a la persona? Entonces el Espíritu de Dios, como guía a la persona, Él se va a manifestar para guiar a la persona a toda verdad y a toda justicia. Y su verdad no pasa por alto a la necesidad. Su verdad lo va a hacer que le pida a Dios sus obras que Él ha determinado para que cumpla desde antes de la fundación del mundo. Y cuando se las pida, entonces Dios le va a traer a la anciana necesitada, que de pronto tiene una necesidad de que la lleven urgentemente a un sitio para ser atendida, de que de pronto se le dé alimento. Su necesidad va a ser llevar a la persona a donde está una necesidad de oración, en cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, de la madrugada incluso. Su necesidad va a guiar a la persona a ayunar por almas encadenadas por el infierno, por las tinieblas. Su necesidad va a guiar a la persona a ir a lugares incluso intrínsecos, lugares a donde no llega nadie, a ver una necesidad espiritual que hay. Su necesidad, la guianza del Espíritu va a hacer que la persona se olvide de sí mismo y va a llevar a la persona a hacer cosas y a dedicarse a cosas, a enfocarse en cosas que se apartan de
su propio establecimiento de normas y que se apartan de su propio crecimiento personal y de su propia edificación personal, hablando económicamente, socialmente, familiarmente, de salud y demás cosas. O sea que la verdad del Señor hace que la persona se olvide de sí mismo, hace que la persona se entregue por el cielo y hace que la persona se entregue por el prójimo. O sea, la guianza del Señor. Esta es la guianza del Señor. Y la guianza del Señor siempre va a llevar a la necesidad que hay en el corazón del Señor. Lo demás no es más que religión. Lo demás no son más que normas, esquemas establecidos por los hombres para creerse salvos, esquemas establecidos por los hombres para creerse delante de sí mismos y manifestarse delante de los demás como justos, lo cual no puede salvar a nadie. Ni un esquema religioso de pronto que la persona se establezca de oración, porque bueno es orar en abundancia y sin cesar, como dice la Escritura, que oremos sin cesar. Y que continuamente oremos por todos los santos. O sea que la oración es un fruto del Espíritu, es un fruto de las obras del Espíritu. Bueno es la oración, pero la que es guiada por el Espíritu, porque la que es establecida por el hombre mismo quebranta la guianza del Espíritu. La que es establecida por el hombre mismo lo hace pasar por alto la verdad de todas las cosas, lo hace pasar por alto la justicia de Dios. Y cuando el hombre establece cosas, establece normas, el hombre lo que hace es pasar por alto la justicia de Dios. Pero el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, que conoce lo más profundo del corazón, que conoce la necesidad, dónde está la necesidad, Él no pasa por alto esa necesidad, sino que Él hace que la persona ore en conformidad a esa necesidad, hace que la persona se dirija donde está esa necesidad, hace que la persona vaya al lugar donde está esa necesidad, lo guía a uno a otro lado. Pero cuando la persona lo busca, porque su corazón está en la necesidad que tiene el cielo, su corazón está en lo espiritual. Por eso es que el corazón del justo está en la casa está en la casa del luto, pero el corazón del insensato está en la casa en que hay alegría, porque el corazón del justo está en la casa donde hay necesidad. O sea, está donde está la necesidad, está donde está el luto de Dios, donde está el lloro, el llanto, donde está la necesidad celestial. Allí está el corazón del justo, y cuando su corazón está allí, le va a pedir a Dios acerca de su voluntad, le va a pedir a Dios acerca de sus órdenes, le va a pedir a Dios acerca de su guianza, no le va a pedir por un esquema religioso. Entonces el Espíritu de Dios, como su corazón está allí y su oración está enfocada en esto, lo va a guiar allí. Pero aquel cuyo corazón está en la casa en que hay alegría, ¿qué quiere decir? Su corazón está en el cantar y danzar y beber. Su corazón está en el conversar con uno y con el otro. Su corazón está en adquirir posesiones materiales. El nuevo sofá de la casa, el nuevo teléfono celular, el nuevo vehículo que salió, el pintar la casa más bonita, en hacer la obra de 2, 3 pisos, en hacerle mejores habitaciones, en la prosperidad económica. Y después dice que todo eso proviene de Dios, pero no sabe de qué está hablando, porque este es el Dios de la mente. Pero cuando el corazón de la persona está en estas cosas, la persona no le va a pedir a Dios por su perfecta guianza, porque para él su religión es la guianza del Espíritu, y se establece normas de oración, se establece esquemas de congregación, se establece normas de ayuno, y de pronto escoge los sábados para ayunar, dice hasta tal hora del mediodía o hasta tal hora de la tarde, para mantener un esquema religioso. Pero su esquema religioso pasa por alto la verdadera necesidad, y su esquema religioso jamás lo podrá salvar, porque su esquema religioso, lejos de hacerlo espiritual, lo convertirá en 2 veces más hijo del infierno que cuando conoció al Señor. Así es, cuando el hombre piensa ser espiritual o piensa llevar una vida correcta delante de Dios y se la establece por sí mismo, y su corazón no está en la necesidad del cielo, su corazón no está en la necesidad que tiene el Señor, porque esta necesidad la tiene el Señor: necesidad de salvación, necesidad de corrección, necesidad de liberación, necesidad de edificación, necesidad de enseñanza que hay en toda la tierra, empezando por toda la cristiandad misma, necesidad de sanidad, necesidad de palabra
de consuelo, pero no palabras vanas de consuelo, como muchos dicen, dar una palabra de consuelo enfocados en las cosas de la tierra, llevando al alma a la perdición, manteniéndola presa en todos sus pecados, sino el consuelo celestial, que corrige al hombre, le enseña dónde están sus dificultades, sus pecados y sus iniquidades, y le da la esperanza de la vida eterna, le da la esperanza de la gloria venidera que Dios promete a todos aquellos que lo aman, haciéndolo entender la necesidad de apartarse de todas sus injusticias. Bien, todas estas necesidades las tiene el cielo, y como todas estas necesidades la tiene el cielo, el Espíritu de Dios no va a tener en cuenta para su guianza el establecimiento de las normas que los hombres establecen, sino que el Espíritu de Dios va a derribar todo eso, como el Señor derribaba todos los establecimientos religiosos que creaban los hombres cuando Él vino. Y cuando el Señor vino, entonces ellos, teniendo establecidos normas eclesiásticas, normas religiosas, se topaban con el adversario, que era el Señor, el adversario de todas estas normas, y les quebrantaba sus días de reposo, sanando en día de reposo y haciendo las obras de amor y de caridad, las obras justas, las obras de la necesidad del Señor en el día de reposo, y les quebrantaba sus leyes, y el Señor les quebrantaba sus normas, porque sus normas los hacían perversos, sus normas no podían dar libertad para que el Señor obrara, sus normas opacaban el amor, sus normas le cerraban la puerta al amor de Dios para que no entrara en sus corazones, porque donde está la norma del hombre, donde está el esquema que el hombre mismo se ha instituido, el esquema que el hombre mismo se ha planificado, no puede entrar la libertad del Espíritu de Dios, no puede entrar el amor de Dios, no puede entrar la necesidad del cielo. Y el hombre entonces tendrá un esquema religioso, el hombre entonces tendrá una apariencia de religiosa, una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella, porque habla de Cristo y dice que Cristo viene incluso todavía, pero viene para su mal y no lo sabe. ¿Por qué? Porque este será el primero que va a quedarse buscando la muerte en el día en que el Señor venga, porque ninguno así, que no ha sido guiado por el Espíritu Santo a hacer lo que realmente el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo para que abundásemos en ello y para hacer la verdadera justicia del cielo, siendo guiado por el Espíritu de Dios en todo, ninguno así que establezca sus propias normas podrá entrar en el cielo, porque esto lo que dará será una apariencia de piedad. Esta es la apariencia que tienen las multitudes. Esta es la apariencia que tenían los fariseos. Esta es la apariencia de una religiosidad, la apariencia de una espiritualidad, una apariencia de justicia, pero niega la eficacia de ella, porque el hombre por sí mismo no puede ser justo, el hombre por sí mismo no puede entender la verdadera justicia de Dios. Solo el Espíritu de Dios le puede revelar al hombre la verdadera justicia, solo el Espíritu de Dios le puede revelar al hombre cuál es su verdadera necesidad, manifestándosele de continuo, y solo el Espíritu de Dios puede guiar al hombre a hacer esa justicia. Entonces, cuando la persona es guiada por el Espíritu de Dios, ya no se establece norma, sino que el Espíritu de Dios, por su necesidad, lo guía a orar continuamente y sin cesar. Y en los momentos en que Él quiere guiarlo a ir a donde hay una anciana necesitada y muriéndose, en el momento en que Él quiere guiarlo a donde hay una persona que ha sido engañada y que ha sido apartada del Señor por el engaño de la multitud de maestros que hay, entonces el Espíritu de Dios lo lleva allí a darle la palabra de verdad. Y cuando el Espíritu de Dios ve que hay una necesidad de ayunar de pronto por liberación, por personas que están esclavas, pero que ni siquiera se conocen, el Espíritu de Dios lo lleva a hacer a suplir esa necesidad, a cumplir esa necesidad. Y así el Espíritu de Dios guía a oración, Él guía a ayuno, Él guía a vigilias, Él guía a los lugares de necesidad, Él guía a donde está la anciana, Él guía a donde está el huérfano, Él guía a donde está la persona engañada, Él guía a la predicación, Él guía a extender la mano de pronto con economía a donde está la necesidad, en el que realmente tienen las posibilidades y las condiciones. El Espíritu de Dios guía a suplir las necesidades de todo tipo de necesidad. El Espíritu de Dios guía a toda verdad, pero el hombre no. El hombre solo se establece normas y su religión es vana y no puede refrenar su lengua del mal, porque solo puede hablar, solo puede pronunciar palabras que no puede cumplir, solo puede murmurar y solo puede hablar en su contra, porque en su contra son todas las palabras. Y la religión del tal
es vana. Y si alguno se cree religioso, y si alguno se cree espiritual, y su amor está en sí mismo, y su amor está en el mundo, la religión del tal es vana. Y su religión no lo podrá salvar en ninguna manera. Y por eso es que son mucho más los que se pierden que los que se salvan. ¿Por qué? Porque el hombre no ha entendido el verdadero mandato del Señor. El amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y entregarse al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios lo guíe a suplir toda esa necesidad. Para que el Espíritu de Dios lo guíe a cubrir con ese amor todo lo necesario, lo guíe según la necesidad del cielo. Este es el mandato, no un mandato de establecer normas, de establecer formas de comer. Como esto, no como estos otros, no como este tipo de comida porque esto daña el cuerpo, pero su alma está podrida por la falta de amor. Su alma está podrida por la falta de verdadera búsqueda del Señor. Su alma está podrida por el amor al mundo. O sea, no ama ciertos alimentos, pero se traga el mundo. Se los come completo. O sea, ama el mundo y sus vanidades. Ama las posesiones sociales en la tierra. Ama las comodidades de la tierra. Ama todo lo que sale al mercado que Satanás pone. Por eso fue que el Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. O sea, se cuela el mosquito, que no es nada, que es algo ínfimo, que es algo que no va a dañar, no más que una picada. Sin embargo, se traga un camello completo con todas sus jorobas. O sea que se traga todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque se traza un esquema religioso de alimentación. No porque el Espíritu de Dios lo guió a ello. Porque el Espíritu de Dios, si hay una necesidad de mejorar la forma de alimentarse que tiene el creyente, Él lo guiará a eso y se le manifestará, se lo revelará. Pero nunca va a pasar por alto la verdadera necesidad del amor. Nunca va a pasar por alto la verdadera compasión. Nunca va a pasar por alto la entrega de la voluntad del hombre para que se haga la voluntad de Dios y no la del hombre mismo. Nunca va a pasar por alto el hacer que el hombre se niegue a sí mismo por el Señor y pierde el amor por sí mismo por el amor del cielo. Nunca va a pasar por alto lo principal, porque Él no hace que la gente se trague el mosquito y se cuele el mosquito y se trague el camello, sino que las personas son las que se tragan el camello colando el mosquito. El Señor no hace eso, sino que el Señor va de adentro hacia afuera. Él va puliendo, Él va purificando y va guiando como el hombre no entiende y a donde el hombre no entiende, porque su mente y su corazón no pueden entenderlo. Solamente está en amar el cielo y confiar en el Señor completamente, en amar lo eterno, en amar las promesas eternas de Dios y confiar en Él completamente y entregarse por el amor al cielo y por el amor al prójimo, y el Espíritu se encargará del resto. Pero cuando no es así, el hombre se establecerá pautas, el hombre se establecerá normas, y ayunando irá al infierno, congregándose irá al infierno, comiendo mejor plato que otro irá al infierno, vistiéndose de una forma más de pronto pudorosa, lo cual es bueno, porque todas aquellas cosas de pronto son buenas, pero enseñadas, guiadas por el Espíritu, no pasando por alto lo principal. Pero cuando se pasa por alto lo principal, se hace todo esto y se va perdido, porque se lleva una vida esquemática, una vida que el hombre mismo se ha planificado y que el hombre mismo ha determinado que no se va a perder con esa vida, y que el hombre mismo ha determinado que esa vida lo va a hacer justo delante de sus propios ojos y delante del resto, todo lo cual es vano. Y el Espíritu de Dios a nadie guía a hacer estas cosas, sino que Él guía a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y a guardarse sin mancha del mundo. Él guía a todo lo santo, y Él guía a todo lo honesto, y Él guía a todo lo justo, y Él guía a dejar el amor por el mundo. Él guía a la persona a desprenderse de muchas cosas, materiales, de muchas comodidades, de muchos antojos, de muchos placeres vanos. Él guía a la persona a desprenderse de muchas cosas en las cuales está atado y de las cuales depende y no le permiten
depender del Señor. Él guía a la persona a todo esto, y Él guía a la persona a perder incluso su propio descanso, a renunciar a sus propios placeres, a renunciar a su propio sueño por la necesidad de aquel que está enfermo, allí muriéndose, allí con la necesidad de ser edificado, de ser enseñado, para que no se pierda y se vaya con el Señor. Él guía todo esto. Él guía a entregarse por la necesidad humana. Él no tiene en cuenta horario. Él guía al hombre a perder y a renunciar a su propio descanso, como los discípulos, que dice que lo tuvo que sacar aparte para que comieran un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de modo que no tenían tiempo ni siquiera, ni aún para comer. Quiere decir que Él guía a eso. Él guía a cansarse por un bien eterno. Él guía a fatigarse por una gloria eterna que nunca tendrá fin. Por el bien eterno que Dios ha prometido, porque esto es lo que edifica un alma enriquecida. Esto es lo que edifica un espíritu recto conforme al del Señor. Y esta alma enriquecida y este espíritu recto son los que habitan las moradas eternas, son los que habitan la santa ciudad de Jerusalén, la celestial, y son los que tienen lugar con Dios en su trono, porque son formados conforme a la imagen de Jesucristo. Solo estos, el resto no. El resto no puede adquirir estas riquezas, ni puede adquirir esta perfección, porque todavía son guiados por sí mismos, son guiados por el hombre, y no pueden dar la libertad que el Señor mandó. Porque así como en el principio, que lo único que les mandó fue no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, así ahora, el único mandato el amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y por este amor se deja guiar la persona por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guía a la persona, todo estará bien, pero no la guianza de la imaginación, no la guianza de las cosas que salen acomodadas delante de la persona, de las cuales muchas vienen de Satanás, porque la persona, por la falta de amor a Dios, no lo busca constantemente para pedirle su verdadera manifestación y su verdadera revelación. Y no esa guianza, sino la guianza de la verdadera manifestación del Señor, que el Señor prometió, la cual el Señor prometió dar, porque Él prometió manifestarse. Los que hacen así adquieren la imagen del Señor, porque este es el objetivo, adquirir la imagen del Señor, no una imagen ante los demás y no una imagen delante de sí mismo, sino una imagen delante del cielo, porque el Señor entonces presentará al creyente que hizo así delante del Padre y delante de todos sus santos ángeles, delante de todo el cielo, y le dará honra por siempre y para siempre, porque sus ojos no estuvieron puestos ni en sí mismo ni en las personas para crear una imagen, sino que sus ojos estuvieron puestos en Jesucristo para adquirir la imagen de Jesucristo, que es la imagen del varón perfecto. Gloria a Dios.